Bueno, pues buenos días a todos. Hoy estamos en la grabación de un nuevo capítulo para el podcast de David y Goliat. Este va a ser el último que vamos a grabar hasta después de verano. Fin de temporada. Efectivamente, además lo vamos a cerrar con una súper invitada. Aunque pueden estar tranquilos porque compartiremos con ellos contenidos este verano, es la última que vamos a grabar. Nosotros somos David y Pablo de El Sabio del Sultán, somos una consultora de comunicación que se dedica a ayudar a empresas, emprendedores, autónomos a visibilizar su negocio, a darse a conocer a través de la comunicación y publicidad. Y nada, ya voy a presentar a la invitada de hoy. Hoy tenemos a Tania Amigó de Matices. Entonces, Tania, lo primero, darte las gracias por venir a nuestro podcast. Bienvenida. Gracias a vosotros. Y nada, siempre empezamos igual. Os preguntamos, os pedimos que os presentéis, que nos contéis un poco de vuestra vida y luego ya pues vamos hablando de otras cosas. Vale. Pues a ver, yo soy Tania, soy la fundadora de Matices. Matices es una firma de moda española. Voy a concretar, es una firma de moda valenciana, porque yo soy de Valencia y esto sí que me gusta siempre recalcarlo. Y nada, tenemos una tienda donde yo vivo. El motivo de tenerla donde yo vivo es porque sí que es cierto que he viajado mucho, como digo, yo he dado muchas vueltas por todo el mundo y me apetecía ya estar en casa. Era una forma de tener, digamos, mi sueño y la comodidad al mismo tiempo. Y en esta tienda pues la gente puede venir a hacer su diseño junto a mí, con mi asesoramiento y con su gusto, digamos, y el puntito nuestro que son los matices especiales. Y luego, por otra parte, también es cierto que trabajamos con algunas otras firmas, pero hoy me gustaría enfocarme sobre todo en Matices, que es la firma que yo diseño y que patrono y que confeccionan dos mujeres, en este caso, que tenemos en el taller, fantásticas. Muy bien, pues suena muy bien. Y bueno, el tema de la moda, esa pasión por la moda, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo te viene? ¿Desde siempre? ¿Lo descubriste por el camino? ¿Cómo fue eso? No, yo siempre digo que es algo genético y quizás suene un poco a risa, pero la madre de mi abuela, la madre de mi madre, digo mi abuela porque mi madre nació en Jaén, o sea, mi abuela es andaluza. Luego, por otra parte, tengo la yaya, que es la madre de mi padre, que es valenciana. Y mi abuela, en este caso, era confeccionista, modista antiguamente, como se decía, pero yo siempre he dicho que es una mujer que tenía mucho arte porque no le hacía falta prácticamente ni medidas. O sea, ella, ojo, hacía 1000 composiciones, o sea, hasta hace prácticamente nada, porque ahora ya sí que es cierto que está muy malita. Y hasta hace poco que fui a verla, es una mujer que se conjunta, que se busca sus cuellos, que se pone sus pechitos, siempre ha hecho mucha moda y además ha sido una mujer muy adelantada de la época. Y va de la mano con mi yaya, que a pesar de que sí que es cierto que no tiene nada que ver, mi yaya también ha sido una mujer muy revolucionaria, ha sido una mujer también muy adelantada de la época. Ella antiguamente fue una mujer emprendedora porque se montó su propia tienda de zapatos y de hecho se fue a Marruecos, buscaba telas, tejidos para hacer los zapatos. Luego, lo que pasa es que luego mi padre se puso muy malito y tuvieron que venderlo todo porque se tuvieron que marchar a Barcelona para poder curarlo. Y bueno, que lo curó porque a la vista hasta que aquí estoy yo y no pudo continuar su sueño, pero las dos han tenido esa pasión por la moda. O sea que hay un gen de emprendimiento, un gen familiar, ¿no? Total. Sí. ¿Y eso te ha influenciado a ti a lo largo de tu vida a la hora de emprender? O sea, quiero decir, es algo que como veías de cerca o en casa, ¿tenías claro que tú querías emprender o las circunstancias luego te llevaron a emprender o cómo fue? Siendo más joven, nunca tuve claro que quería emprender porque realmente yo lo que quería era estudiar y trabajar de ello. Pero sí que es cierto que la vida poco a poco me ha ido presentando proyectos, he ido conociendo gente. He trabajado muchos años, trabajé 13 años para el grupo Inditex. Sí que es cierto, aprendí de gente muy buena de visuals, aprendí de diseñadores, aprendí de gente que trabajaba en marketing. Luego estuve como formadora también dentro del grupo de tendencias. Entonces, todo esto también me dio la posibilidad de poder trabajar con muchísima gente. Tenía un poder de comunicación cada vez más potente. Me di cuenta que podía transmitir muy bien mis conocimientos y que me podía dedicar a algo más que me hiciera a mí feliz, porque con esto no desmerezco el puesto que yo tenía por aquel entonces, porque me hizo feliz durante 13 años. Pero sí que es cierto que sabía que mi mundo realmente era el diseño, el patronaje y el poder transmitir mi visión de la moda a mis clientas, a mis futuras clientas. Quería preguntar, cuéntanos un poco más de Matices, porque has comentado al principio que
como que una persona puede venir y juntos trabajáis en algo juntos. ¿Cómo funciona? ¿En qué se diferencia Matices? Vale, Matices tiene como dos vías. Por una parte, tengo la vía de mi colección, es decir, la vía que yo pienso, la que tengo en la cabeza, la que necesito, como digo yo, vomitar en papel, dibujar, plasmar, y lanzo una colección que normalmente suele ser primavera-verano, otoño e invierno, con un estilo, con lo que en ese momento a mí me despierta. No me gusta encasillar a Matices dentro de un mismo estilo, ni siquiera dentro de una misma mujer. Sí que es cierto que tú cuando emprendes tienes una visión y más o menos debes de tener claro tú cuál es tu target, cuál es tu clienta potencial, pero poco a poco la vida te va presentando como digamos regalos y vas viendo que quizá esta también puede ser tu cliente y vas cambiando pequeñas cosas. Entonces, lo que digo, Matices no tiene un estilo definido, sino que cada prenda tiene un matiz especial. O sea, y dentro de ese matiz especial tiene pequeños toques. Yo siempre digo que son básicos compuestos por piezas especiales. Entonces, dicho esto, que no me quiero perder, la pregunta era... ¿Cómo funcionaba Matices? Sí, vale. Digamos que por una parte tengo mi colección, que es la que lanzo, la que produzco y la que tengo en la web, y por otra parte tengo un asesoramiento un poco más personalizado, que es... Viene una clienta a la tienda, me comenta el evento que tiene. Por ejemplo, ahora mismo, sin ir más lejos, este fin de semana pasado tuve una invitada que se llamaba Estela, vino, me dijo que tenía la boda de su mejor amiga. Entre las dos más o menos ella me dijo, yo sobre todo les paso un cuestionario y les pregunto qué es lo que no les gusta, sobre todo los que no les gusta, porque muchas veces lo que les gusta lo tienen más o menos claro. Y al final lo que a ti te gusta puede ser muy bueno, pero no vas más allá. Mi punto, mi visión y creo que mi magia es poder sacar de ti mucho más de lo que tú crees. Entonces, yo a partir de lo que no les gusta, sabiendo que no quieren colores verdes, por ejemplo, que no quieren lentejuelas, como era el caso de Estela, que le gustaría un escote más o menos bastante sutil, a partir de ahí entonces ya construyo. Siempre presento de 2 a 3 dibujos. Ya saben ellas que yo los dibujos artísticos no es lo que más me gusta, porque al final es como que tienes que estar mucho tiempo haciendo esto, pero bueno, presento 2 o 3 dibujos con 2 o 3 diferentes opciones de tejidos, calidades, gramajes, con sus 3 presupuestos, y a partir de ahí ellas me eligen y entonces ya nos ponemos manos a la obra. Hacemos patronaje, pasamos a confección, 2 o 3 pruebas, entrega y ellas están felices. Y yo más. No, es que además hay un proceso creativo detrás brutal, claro que parece, ¿no? Es muy bonito. Mucho más, yo siempre digo, mucho más. La gente muchas veces me dice, ¿por qué no te grabas, ¿no? Haciendo todo esto? Yo siempre digo, primero porque el taller que yo trabajo no es mío, que ese es uno de los sueños futuros. No es mío, por lo que no trabajo yo sola, sino que hay otras marcas. Entonces yo esto no lo puedo grabar. Sí que es cierto que podría grabar el proceso de me voy a por el tejido. Por ejemplo, yo hoy cuando salga de aquí me marcharé corriendo, compraré el tejido, lo cargaré en la furgoneta. Para ver el tejido tengo que estar un buen rato. Pienso, a ver, María quería esto, no sé qué, pues siempre con mis apuntes, mi carpesano. Entonces compro el tejido, luego lo llevo al taller, sacamos el patrón, hacemos las pruebas. Es como todo, el hilo, la cremallera... Porque no es lo mismo hacer 10, 15, 20 unidades que uno específico para una clienta. Y luego, yendo un poquito hacia atrás, ¿cómo surge la idea de Matices? Es decir, ¿en qué momento tú lo visualizas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Por qué decides lanzarlo? No sé si haces algún tipo de test previo antes de lanzarte definitivamente para ver si puede funcionar, si no. ¿Cómo es todo ese proceso previo antes de que...? Pues a ver, la realidad es que yo anteriormente tuve otra firma, fundé otra firma con otra persona. Gracias a esta firma y a este proyecto, yo me di cuenta que realmente no estaba haciendo las cosas como a mí me gustaban, que realmente no era mi camino. Y yo siempre digo que para aprender, perder y que te tienes que lanzar a la piscina. Entonces, sí que es cierto que mucha gente te puede decir, bueno, con todo lo que has construido, con todo lo que has trabajado... Yo pienso que a veces hay que pararse, pensar, ver dónde te quieres enfocar y si lo que realmente tú consideras o tienes en mente va a ser mucho más potente y te va a hacer mucho más feliz, ve a por ello. Entonces, después de este máster, como le llamo yo, por no llamarlo una pérdida, volví a emprender de manera individual. Trabajé mentalmente, vi quién era mi cliente objetivo, cuál era el posible cliente que yo no tenía en ese momento pero que podía conseguir. Me dediqué a buscar proveedores otra vez de nuevo. Tenía muy claro que yo quería trabajar un comercio de proximidad, comercio local,
moda más sostenible. Y cuando digo sostenible no me refiero solamente a que cojamos tejidos eco, sino a que yo compré en, como podríamos llamar aquí, Calolín, pues yo compré en tejidos cercanos a donde yo vivo, que los envíos sean bastante, no que sean eco totalmente, que en esto sí que soy bastante mirada, que normalmente los tejidos que yo compro son restos, y cuando digo restos no quiero que suene mal, sino son stocks sobrantes de grandes proveedores, tintes que se hacen, a lo mejor algún tinte de fantasía que hacen y que realmente eso nadie lo quiere porque no les gusta, entonces a lo mejor a mí me enamora. Entonces, para que se quede en el olvido, que eso puede pasar, suele pasar mucho, no es que puede, es que suele pasar mucho, pues yo, oye, que hay 15 metros 20, yo me los llevo. Entonces me dedico a buscar, digamos, maravillas, entre comillas, como lo llamo yo. Muy bien. O sea que entonces, de alguna manera entiendo que te hiciste una especie de plan. Total. Un plan de negocio. Total. Antes de lanzarte. Y en ese plan, por ejemplo, ¿pediste algún tipo de ayuda, asesoramiento a alguien? ¿Te lanzaste tú sola? A ver, ¿cómo lo...? Mi mayor apoyo, y sonará tópico, pero es que es la realidad, mi mayor apoyo ha sido mi familia. Yo por aquel entonces además estaba embarazada. Yo el 1 de marzo me quedo embarazada, en junio salgo de la otra firma y a partir de ese momento prácticamente mi cabeza empieza a darle vueltas. Yo más o menos ya tenía un proyecto en la cabeza que creía que podía funcionar y sí que es cierto que escribo muchísimo, pido ayuda a un buen amigo que trabaja en marketing, hacemos como una especie de planning y un estudio de viabilidad del comercio, si en el caso de que me abriera una tienda futura, como ha sido, dónde podría ser, la zona, si podría ser viable, si tendría una buena acogida. En el caso del online, que fue lo que hice, en aquel entonces yo no disponía tampoco, no es que no disponía, sino que salía de, como digo yo, de una pérdida potente. Entonces me apetecía hacer las cosas con muchísima cabeza y era como mirándolo todo mucho a ver hasta qué punto yo podía estirarme. Entonces, tanto la web como el estudio de viabilidad, como ir al ayuntamiento, hablar con bancos, buscarme un taller, buscar nuevos tejidos, empezar a hacer los patrones, porque en entonces estaba embarazada, muy embarazada, pero los hacía normalmente por la tarde-noche, que era cuando yo estaba mejor, por las mañanas estaba bastante cansada. Y todo esto sí que es cierto que lo hice con la ayuda de mi familia. O sea, y digo de mi familia porque mi madre es mi mano derecha, es la persona que más está en el taller conmigo, la persona que, como digo yo, mi tercer ojo, que lo ve todo, y mi marido, que sin él no podría haber seguido hacia adelante esto porque necesitaba su apoyo, como digo yo, siempre moral. A nivel económico, empecé muy de cero, muy de cero. Sí que he tenido una pequeña ayuda, que fue en el ayuntamiento de mi pueblo, que pedí la ayuda porque me llamaron, Tania, ¿hay ayuda? Al final es estar constantemente activo, claro, y proactivo para estar, como digo yo, con los brazos abiertos a ver. Hay que ir como buscando mucho. Y la tuve, pero cuando ya abrí la tienda física. Comercios... Antes no tuviste ayuda. Cuando tenías el e-commerce no tenías ninguna ayuda. Ninguna ayuda. De hecho, digamos que yo cuando me hice el estudio, me hice como todos mis gastos y recuerdo que al principio, antes de abrir la web, barajé entre Shopify y... ¿cuál era la otra plataforma? ¿WooCommerce? No sé. ¿WooCommerce? No, una plataforma que es gratuita, que la utiliza prácticamente todo el mundo para hacer las webs. Es una marca muy, muy famosa. Para hacer webs, o sea, sí, como no sea WordPress, a lo mejor, ¿no? WordPress, exacto. Vale. Pues ese fue un poco ahí porque yo lo que quería era recortar gastos porque empezaba prácticamente de cero. O sea, cuando digo de cero es de cero. Sí. Pero barajé un poco sopesé y dije, bueno, Shopify realmente el coste es poquito, mensualmente lo puedo asumir y ya no es que lo pueda asumir, sino que el poder hacer yo todo en la web, porque Shopify es una plataforma súper potente, o sea, yo con el móvil puedo subir un precio, bajar, hacer una promoción, o sea, la puedo ir cambiando yo sola. Sin embargo, WordPress tenía que depender de un informático, entonces al final yo decía, bueno, mensualmente me supone esto, pero no voy a tener que depender de nadie y no voy a tener que pagar a un freelance. Sí. Entonces empecé haciéndolo sola, todo. Y te quería hacer una pregunta porque, bueno, aquí ya ha pasado mucha gente y hay emprendedores que son más partidarios de planificarlo todo mucho antes de lanzarse, pero hay luego como otro pensamiento, otra corriente que te dice, oye, no lo planifiques todo tanto porque luego el camino te va a llevar por otras zonas y lánzate, ¿vale? Entonces yo, ¿por qué te comentaba esto? Porque te quería preguntar, de todo eso que planificaste en ese plan de negocio, en esa guía,
¿qué salió como tenías previsto y qué no salió como habías planificado? Pues podría decirte que prácticamente yo creo que menos del 80%. Muy poco, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final la vida, de verdad, o sea, te va regalando cosas y te va quitando otras y te tienes que adaptar, Entonces, podría decir que muy poco. Siempre dije con la boca muy grande que no me abriría una tienda física porque tenía que depender de mí, porque eso era enjaularme. Finalmente he acabado abriendo una tienda física porque me he dado cuenta en el proceso que mi tipo de clienta requiere mucho de mí, necesitan mucho de mi atención, de mi asesoramiento, que además creo que es el punto fuerte de Matices. Siempre tengo una buena amiga, desde aquí mi amiga Laura, le mando un besazo, que siempre me dice: no personalices la marca, intenta despersonalizarla porque al final la gente tiene que ir a morir a ti. Yo siempre digo, bueno, ya me encargaré yo de delegar y de formar a personas que sean igual o más potentes que yo, porque hay gente con una visión tremenda, con muchísima más formación seguramente que yo, y si yo le doy esos pequeños matices a esa persona, los puedo trasladar dentro de la firma. Entonces, creo que es importante y me gustaría que eso siguiera en la firma, que las personas que trabajen conmigo y las que están conmigo sigan teniendo ese asesoramiento con las clientas muy de cerca, y de hecho por eso me abro la tienda física, porque considero que es importante tú a tú y ver a las personas cómo gesticulan, cómo su posición corporal, que el pelo, cómo se toca, todo. Cualquier cosa es importante a la hora de hacer un diseño. Entonces, a tu pregunta, si es importante hacer el previo análisis para lanzar una firma. Sí que es importante, pero creo que no debe ser un limitante. O sea, creo que no te debe de limitar. O sea, si lo piensas mucho, al final te paralizas. Entonces, si tú más o menos la idea la tienes clara y crees que puedes asumir esa pérdida, entre comillas, yo siempre digo que tampoco hace falta lanzarse a la piscina con 100.000 euros, porque probablemente la gran mayoría de personas no las tienen. Y más si somos jóvenes emprendedores, a no ser que tengas a la espalda una familia potente que te pueda apoyar. Entonces yo siempre pienso, bueno, es una pérdida que puedes más o menos asumir. Empieza por muy poquito. No por si tienes 13.000 o si tienes 40.000, no los apuestes todos, sino, oye, empieza por 2.000, aunque te parezca poco. Pero sí que creo que hay que tirarse en la piscina, aunque no lo tengas todo muy bien atado. Sí. Claro, al final sería un equilibrio, ¿no? Entre lo que has planeado, que sea como una guía, lanzarte y hacer un MVP, ¿no? Probar con lo mínimo posible para ver que tu proyecto pues rueda, ¿no? Tal cual. Además, de hecho, yo empecé con una idea, ahora voy por otra y ahora a futuras tengo otras. De hecho, yo ahora en Matices estoy con bastantes cambios porque me lo pide el cliente. O sea, tengo que ir como muy rápido de otra manera, porque yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el taller aquí en Valencia y es un taller freelance que yo voy y, como digo, yo voy y vengo. Entonces, a mí mi idea ahora futura es tener mi propio taller en la tienda física, junto a la tienda física, es decir, fuera sería la tienda, dentro sería el taller, para que mis chicas, mis confeccionistas estén conmigo, para Matices, para nosotras, para cuando venga una clienta estén, digamos, ellas también. Entonces, esta es un poco la idea a futuro corto plazo. O sea, que digamos que también Matices va evolucionando a raíz de escuchar a los consumidores, ¿no? Quiero decir, a tus clientes. 100%, sí. De hecho, creo que es esencial. Sí, o sea, es esencial. No, por eso digo que no me gusta ni siquiera en los diseños decir que tengo un estilo definido, porque creo que nadie tiene un estilo definido. La vida es cíclica y todo va cambiando. O sea, hoy nos gusta una cosa, mañana otra, y eso no significa que seamos contradictorios, sino simplemente que vas evolucionando. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron las mayores dificultades o desafíos que te encontraste cuando lanzaste el proyecto? ¿Fue un tema, no sé, del modelo de negocio, de la búsqueda de proveedores, del tipo de cliente al que dirigirse? ¿Qué dirías que fue lo más complicado? A ver, bueno, mi reto más complicado fue lanzar la firma el día antes de dar a luz en el hospital, que mi hijo nació el día 3 y yo lancé la firma el día 2, que recuerdo que mi marido me dijo por aquel entonces: ¿y si te entra un pedido mañana o pasado mañana, cómo lo vas a hacer? Y sí, yo dije, bueno, pues ya veremos. ¿Ves? Por eso digo que realmente había un estudio previo, pero también me lancé mucho a la piscina. ¿Cuál diría que fue que es el... Te podría decir muchas cosas. Creo que el miedo, quizá a veces a lo desconocido de alguna manera, o a qué va a pasar, ¿no? Sí, hacerlo mal. Sí que es cierto que te podría decir que de lo que más me desconcertaba a mí era el tipo de cliente. Sí que es normalmente cuando abres una firma de moda siempre te dicen que tengas muy claro
el target, cuál es tu cliente potencial. Y era una cosa que a mí me paralizaba mucho. De hecho, yo no lancé antes por eso, porque nunca llegabas a tener claro cuál podía ser tu cliente potencial. Pero es que realmente tú no sabes cuál es tu cliente potencial. Más o menos por tus prendas lo puedes saber, pero luego a lo mejor te sorprende. Entonces, ese digamos que podría ser un poco mi paralizante, por decirlo de alguna manera. O sea que realmente entiendo entonces por lo que dices que tu cliente ideal o potencial se va a construir o se va a definir una vez lances el proyecto y empieces a recibir feedback, ¿no? Es decir, tú tienes lo que dices trazado un perfil, pero luego al final ese perfil se va a conformar en realidad o no en función de lo que al final el cliente te vaya pidiendo, ¿no? Igual es ese que te has trazado en papel o igual no es ese. Sí que tengo muchos clientes de ese perfil que yo imaginé o idealicé, pero sí que es cierto que tengo muchas clientas que yo quizá no esperaba y se han hecho clientas potenciales matices, no potenciales, no clientas, porque ya no son, o sea, como digo yo, no son potenciales, ya son clientas habituales que yo no esperaba. Pero es que al final, y además muy dispares, de estilos muy dispares. Sí, que no las tenías en tu perfil inicial. No contabas con... No. Claro, es que es curioso. Sí. Porque al final es eso, la parte de la segmentación es una parte fundamental. Nosotros lo sabemos que nos dedicamos a comunicación y tener muy claro a quién vas a dirigirte, a quién le vas a lanzar los mensajes. Y tú evidentemente trazas todo lo posible, pues unas características, ¿no? Demográficas, de estilo de vida y demás, pero es verdad que luego al final es un poco la persona o el cliente el que al final te da un poco ese feedback real. Sí, además es que al principio puedes tener, un poquito más, al principio puedes tener un perfil de decir, este es mi cliente ideal, y luego cuando empieces a trabajar, a lo mejor te das cuenta de que ese cliente no te da lo que tú necesitas. Es decir, puede ser, imagínate, por el nivel económico en el que está. Imagínate que ese cliente al final no se adecua al precio de tu producto y tienes que pivotar y tienes que buscar un cliente que tenga un poder adquisitivo mayor. Entonces, es importante lanzarse pronto para ir descubriendo estas cosas. Lo que tú comentabas al principio, ¿no? Un equilibrio entre la guía que te has trazado y luego lo que te va dando la experiencia. Entonces, sí, me parece un acercamiento correcto al emprendimiento. Sí. Sí, de hecho, te diré que yo cuando lancé la primera colección, sí que es cierto que tenía como un toque un poco más desenfadado, por decirlo de alguna manera, un poco más bojo. Y poco a poco, como yo me he dado cuenta que mi cliente tiene un estilo como más clásico, más sofisticado. De hecho, digamos que es una mujer bastante más madura. Incluso yo tengo 36 años, que los hice hace un par de días, pues de 35 hacia adelante he ido un poco como todavía potenciando ese estilo más sofisticado y más clásico en la firma. Diré también que yo, cuando lancé, me centré mucho en la clienta de Valencia y me he dado cuenta que mi clienta potencial online es casi prácticamente la gran mayoría de Madrid y el norte. O sea que sí, las cosas van cambiando, vas viendo y tú a partir de ahí vas construyendo. ¿Y vienen desde Madrid, desde el norte a tu taller? No, esa es la clienta de online. Ah, ok, vale, perfecto. Sí, las que compran mis colecciones, es decir, ellas simplemente compran lo que realmente les gusta de matices, o sea, porque claro, al final la clienta que viene a construir algo, sí que es cierto que se deja asesorar por mí, pero también viene con o sea, es para un momento puntual. Claro. La clienta que compra online compra matices porque le gusta la firma, por lo tanto le gusta mucho mi trabajo, entonces sí que es cierto que esa parte a mí me hace bastante feliz. Construir de cero también, pero cuando veo que lo que hago en la firma, las prendas, la colección, sale sola... Claro. Sí. Oye, claro. Y una pregunta, ¿cómo haces para llegar a estos clientes? Quiero decir, que ¿tienes algún tipo de campaña? ¿Puedes contarnos alguno de estos trucos? ¿Cómo te vas a conocer? Aparte, me imagino que del boca a boca, que es fundamental. Fundamental. ¿Haces algún tipo de acción, de campaña, de estrategia para darte a conocer de forma más, digamos, masiva? Vale. Diré, el boca a boca sí que es cierto que es muy potente. De hecho, yo allá donde voy, tengo que decir, el año pasado me invitaron a unas carreras que hay en el hipódromo de Madrid. Y como sabía que podía ser un sitio bastante potente, que podía conocer a muchas mujeres aquel día, que no había conocido previamente a lo mejor en otro momento, yo me llevé 1000 tarjetas, me puse algo muy identificativo, me puse mi blazer Victoria, que era identificativo de la firma, repartí tarjetas, todo el mundo que me preguntaba de dónde, ay, el gorrito que llevas y la blazer, pues la hago yo. O sea, yo siempre, mi mejor promoción siempre es, como digo yo, mi anuncio verbal. O sea, yo a todo el mundo mi firma va por marca bandera. Personal, digamos, total, ¿no? Total. De hecho, yo ahora construyo mucho en las piezas, siempre les pongo una etiqueta muy grande, empecé con una etiqueta muy pequeña, pero luego pongo una etiqueta muy grande y la pongo por la parte de fuera. Casi todo, a los pantalones, siempre hago lo que es la cinturilla,
bastante amplia y lo que hago es le pongo la etiqueta por fuera para que cuando alguien se fije, como digo yo, en el trasero de esa mujer, vea que matices es... O sea, que ese denim es un matices. Y me parece súper importante y eso es una cosa que vamos a seguir trabajando. Entonces, aparte del boca a boca, que es súper potente, muchísimo, que yo al principio sí que es cierto que fue algo que no le daba mucha importancia y era invertir en Internet, invertir, y me di cuenta que esa parte, podría decir que es casi el 50%, por lo menos en mi caso. Aparte del buen trabajo, cuando tú haces una invitada, luego esa repercusión, yo hago una invitada potente y lo noto enseguida que viene mucha gente. La prima de no sé quién me ha dicho, gente de, yo qué sé, de Pinedo, de Torrente, que podrían venirse aquí a Valencia Centro, sin embargo se vienen hasta la tienda a Puzol. Y luego, por otra parte, sí que es cierto que hago inversión online, estoy con una agencia, Bidigital, que ellos pues se encargan de parte de posicionamiento, y luego, por otra parte, hago inversión en Google, o sea, en Instagram Ads. Tampoco hago inversiones muy grandes, porque sí que es cierto que recuerdo que al principio me decían, si no haces una inversión de 150 euros, si no semanales, si no diarios, bastante lejos de todo esto. Yo hago inversiones, además las controlo yo, personalmente, bastante asumibles, y voy haciendo, cuando veo que una campaña es muy potente, hago una inversión. Sí que es cierto, y esto sí que me gustaría también decirlo, muchas veces nos empeñamos. Yo a lo mejor he hecho vídeos que no los he hecho yo, los ha hecho un videógrafo que nos hemos gastado un pastizal y he estirado a lo mejor en ese momento más el brazo que la manga y he dicho, venga, apuesto por un vídeo así. Y luego me he dado cuenta que la gente lo que busca es cercanía, o sea, verme a mí en el día a día, vídeos mucho más llanos o vídeos reels que hago normales y corrientes en el día a día y... Sí, justo lo comentaba el otro día Carlos. Sí. El otro día entrevistamos a, no sé si conoces, Carnicería Catalá, es una carnicería muy conocida de un chico que se llama Carlos Catalá, que digamos que pues ha cogido el negocio familiar de una carnicería toda la vida y lo ha transformado con innovación y un producto de una calidad extrema en un concepto nuevo y ahora vende a toda España y es bastante viral en redes sociales. Y nos decía precisamente eso, nos decía que en un momento determinado tomó una decisión con su agencia de marketing, que fue, no quiero vídeos tan profesionales, tan controlados, tan medidos, tan perfectos, y quiero empezar a hacerme los vídeos yo, con un equipo más básico, pero yo y ya está. Y le comentaba eso, que le funcionaba muy bien. Que le funcionaba muy bien, incluso mejor que los otros. Y por eso mismo, porque al final decía que la gente lo que quiere es verle a él, quiere las cosas naturales, auténticas, y no tan controladas, tan medidas, igual a veces un tanto artificiales, ¿no? Sí, él me decía exactamente lo mismo. Además vino con su agencia y lo explicaba dije, yo se lo comenté a ellos, de cambiar un poco este enfoque por eso, ¿no? Y yo creo que me he acordado porque va un poco en línea de lo que tú comentas, ¿no? Sí, tal cual. Que a veces algo que es casero, que es igual lo que más impacto, más alcance tiene, ¿no? Sí, yo me he ido a un shooting y he llevado maquilladora, modelos, videógrafo, el fotógrafo, la peluquera, o sea, un equipo súper potente y a lo mejor luego he promocionado ese reel o ese vídeo y me he dado cuenta que las visualizaciones o lo que son los clics no ha sido tan potente como uno que a lo mejor me he hecho yo en casa haciendo los rollos y yendo al taller, haciendo la prueba con la novia. Nada que ver. Nada que ver. Y la inversión de uno a otro es bastante grande. Pero entiendo de todas formas que la publicidad en momentos determinados sí que te ha ayudado, te ayuda a tener más visibilidad y más alcance. Y nuevos seguidores, o sea, nuevas clientas. Nuevas clientas. Sí. De hecho, esta semana anterior, te podría decir que casi todos los pedidos que he tenido online ha sido por buena, como digo yo, por buena publicidad o como un buen segmento, sí. Buena campaña. Sí, total. Muy bien. Bueno, ahora entrando un poco más en la fase más de emprendedora, ¿no? Siempre nos gusta preguntar a la gente que viene, pues qué para ellos es lo mejor del emprendimiento y qué es lo menos bueno, ¿no? Porque también tiene su parte menos buena para que la gente al final que nos escuche, pues sepa la realidad. Entonces, en tu experiencia, ¿qué dirías que es lo mejor y lo que, pues no es tan bueno? Pues mira, tengo como dos partes. La primera, la felicidad y la satisfacción de cosas o frases
que se me quedan grabadas, no voy a decir en el cerebro, voy a decir en el corazón. De hecho, sin ir más lejos, no voy a nombrar el nombre de la clienta, porque ya desde aquí lo sabrá cuando lo escuche. Yo tengo una clienta que tenía bastante... Yo no lo sabía, me lo dijo hace un par de días además, que tenía por lo visto bastantes problemas psicológicos, tenía como ansiedades, depresiones y lo estaba pasando muy, muy, muy mal. Ella vino a mí, me estuvo preguntando por prendas y demás, yo la estuve asesorando. Esto pasó 2 ocasiones. Gracias a, como me dice ella, ese asesoramiento, pues esta mujer lleva como... Me lo dijo hace 2 días y yo ahora por lo menos como 2 o 3 semanas que la he atendido, pues lleva como 2 semanas que está súper bien, que no se toma medicación, que dice que se encuentra súper bien, que es otra persona. Entonces, a mí el hecho de que una persona que tenía problemas emocionales me diga que gracias a mí, al consejo de ponerse chalecos para el contorno, que ella se ve mejor, que todo el mundo le dice que ha notado un cambio en su cara. O sea, el día que me lo dijo, yo estuve llorando, que mi marido me decía, pero Tania, ¿lloras por todo? Digo, no, es que para mí ese es el gran trabajo. O sea, que a mí una persona, además es una persona mayor, madura, me diga que está bien y que se ha sanado un poco gracias a mis consejos, entonces es porque no te voy por el buen camino. Ese es el trato que a mí me gusta. Por eso, de hecho, digo que me gusta el comercio local y de proximidad, porque creo que no hay nada más próximo que el estar con el cliente de tú a tú. Y luego, por otra parte, a la pregunta te diré que me pasan 2 cosas. Por una parte, son 2 palabras muy contrarias total. La libertad y, digamos, entre comillas, las 24/7, la esclavitud, como le llamo yo, ¿vale? Por una parte, la libertad, cuando eres autónomo y emprendes, de hacer realmente lo que te gusta, lo que quieres y cuando quieres. Eres tu propio dueño de decisiones. Sí que es cierto que yo cuando tomo decisiones siempre las hablo con mi madre, porque a pesar de que ella no trabaja, porque mis padres también son autónomos y tienen su negocio, pero yo lo consulto todo con ella porque me parece la mujer más sabia del mundo, y luego también con mi marido. Esa libertad, por una parte, y luego la otra parte es que estás 24/7 conectado. Es decir, yo aunque me vaya de vacaciones, y a pesar de que sí que tengo yo una persona que me ayuda en redes sociales y en Instagram también, siempre estoy conectada. O sea, para cualquier cosa. Una clienta tiene un evento, Tania, los zapatos finalmente estos, oye, Tania, una cosa, el pantalón, la blusa mejor por dentro. O sea, parecen tonterías, pero es que ese es mi tipo de trato con el cliente. Entonces, claro, yo siento la necesidad de estar conectada así. Y si Matices sigue creciendo y nosotras, si ampliamos equipo y yo tengo más gente, quiero que sea ese trato, porque para mí es el idóneo total. Tu diferencia con respecto a otras propuestas. Total. Y ya no solo eso, sino yo estoy viajando y veo una chica, el cuello este me quedaría muy bien a mí con la blazer que le he hecho yo a aquella chica. Entonces, mi cabeza está constantemente conectada. Total. A todo. Total. Sí que es cierto que esa parte tengo que trabajarla un poco. Ajá. Necesito a veces parar, bajar, sí, y decir, bueno, ahora estoy aquí y necesito estar aquí al 100%. Pero bueno, esa parte la estoy trabajando. O sea que entonces sería como parte buena esa libertad y esa flexibilidad de un poco hacer y construir lo que tú quieres. Sí. Y la parte igual negativa, entre comillas, sería a veces esa conexión continua, ¿no? O dependencia continua tal cual al negocio, ¿no? Y la satisfacción de las palabras de la ayuda a las clientas. Claro. Eso también. Y lo más difícil en la parte del emprendimiento, tú dirías que es, por ejemplo, no lo sé, la relación con las personas, el gestionar equipos de personas, por ejemplo, no sé, la negociación con los proveedores. ¿Hay algo en tu caso que digas, oye, para mí esto creo que es la parte más difícil? Yo, por ejemplo, creo que en la parte de gestionar personas, de gestionar equipos, probablemente yo diría que es lo más complicado o lo que yo veo más difícil. Pero en tu experiencia personal... Pues te diré, a la hora de trabajar con las personas que yo trabajo, no me parece difícil porque yo me considero una persona muy, muy, muy comunicativa. O sea, yo lo hablo absolutamente todo. Además, me considero bastante fácil. Sí que es cierto que soy exigente, pero soy fácil. O sea, lo dialogo todo, lo hablo todo, le damos muchas vueltas. Entonces, a la hora de comunicarme con las personas que trabajan conmigo, no tengo problemas. De hecho, es una cosa que se me da bastante bien. A la hora de comunicarme con las clientas te diría que tampoco. De hecho, es que creo que es parte de mi magia. O sea, se me da muy, muy, muy bien comunicarme con ellas y al final creo que tengo un don para que confíen en mí y creo que puedo sacar siempre mucho más de ellas. Y cuando confían. Si no confían y vamos a medias, entonces cuesta un poco más. Pero cuando confían, súper guay. O sea, no tengo ningún problema a la hora de comunicarme. Te podría decir, quizá, que sería yo misma.
yo misma sería la que me limito alguna vez porque me pongo demasiado peso a la hora de estará bien, o sea, yo misma soy mi mayor... Igual sí, peor mi autocrítica total. Por tu nivel de perfeccionamiento y de exigencia contigo mismo. Sí, de hecho, cuando tengo una invitada o cuando hacemos envíos así importantes, cuando es ropa, como digo yo, al uso, no tengo ese problema porque es algo ya muy estudiado, pero cuando es sobre todo un primer prototipo que lo acabamos de lanzar, siempre estoy, bueno, a ver, hasta que les llegue el email de está bien la prenda, tal, estoy ahí con el nudo en la garganta. Asustada, ¿no? O sea, que podría decir que sí, que soy yo. Un poco. Y luego, por ejemplo, en los momentos menos buenos o cuando hay algo que no sale bien o tomas una decisión y es una decisión equivocada, que eso es al final, pues bueno, un poco el camino del emprendedor, ¿no? Las subidas y las bajadas. ¿Tú cómo gestionas algo que no ha salido bien? Es decir, no sé, ¿te preparas de alguna manera? ¿Tienes alguna técnica que puedas compartir? Algo que digas, mira, pues yo cuando algo no sale bien hago esto y me funciona. No voy a mentir. Como le digo yo a mis amigas, una lloradita y a dormir. Eso es literal. Buen consejo. Buen consejo. Yo soy muy sensible, soy muy emocional. O sea, yo siempre digo, los artistas tenemos que ser emocionales. Veo súper bueno descargar. De hecho, lloro mucho. O sea, hasta ya quedo con una buena amiga y lloro mucho, sí. Yo tengo mi amiga Laura, que nos llamamos nuestras microdramas, y entonces quedamos, hablamos, vomitamos todo y a partir de ahí yo escribo, o sea, me gusta mucho escribir. Cojo un lápiz o lo primero que coja del estuche, siempre llevo, de hecho ahí llevo un estuche lleno de colores y pinturas y empiezo a escribir. En lo que me he equivocado. Se ha quedado grande la manga, la mujer ha estado a disgusto, el pico lo podría ver. Entonces todo veo si realmente en un patrón futuro, que normalmente suele ser más algo a medida, se puede perfeccionar. Entonces, ¿cuál ha sido mi error? Mi error ha sido elegir ese tejido. Mi error ha sido, si son errores que se escapan de mis manos, porque es algo emocional de la clienta que yo ahí no puedo hacer, entonces simplemente ya sé que hay cosas que debo de obviarlas. Cuando son errores que son míos, debo asumirlos y saber que para cosas futuras, por ejemplo, si he hecho un blazer cruzado, como me pasó una vez, por ejemplo, que lo puedo decir, que realmente no había que entretelarlo, pero finalmente lo entretelé, yo asumo, como digo, el mea culpa de decir, bueno, pues es que yo tendría que haberle dicho a la clienta, no, es que esto no se puede hacer, aunque tú quieras. O sea, no se puede hacer. Como yo no lo hice, yo tengo que asumir que el error es mío, porque yo ya sabía que ese tejido no se iba a quedar bien. Entonces, ese tipo de cosas, poquito a poco las vas... Ahora ya no me pasa. Ahora ya viene una clienta, me dice esto, le digo, no, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Y si lo hacemos, es bajo tu responsabilidad, pero no lo podemos hacer. Entiendo. O sea, que la terapia, digamos, sería combinar las conversaciones con buenos amigos para desahogarse y la escritura, en este caso, como una medida un poco de análisis, ¿no? Tengo que decirte que yo tengo una libretita con una foto de nosotros tres, de Andrea y Keremia, y tengo una libretita en la que me apunto, no me gusta decir la palabra errores, pero sí cosas que no me salen bien. Por ejemplo, normalmente suele ser siempre a nivel patronaje, o por ejemplo... cosas de algún gasto que he hecho que he dicho esto no me lleva a ningún sitio, o sea, tal gasto no, me pongo una cruz como diciendo no más, tejido brocado de no sé qué, no más, o sea, es como me hago una lista de errores entre comillas, que es una especie de diario. ¿Y ese diario luego lo revisas o simplemente lo haces como para grabártelo en la mente? O sea, ¿cuál es la función de ese diario? Pues como yo lo empecé en plan tontería que digo yo, no lo revisaba, pero sí que es cierto que hace poco le estaba diciendo a mi marido que quería hacer un vídeo, que no sé qué, varias ideas que tenía y me dijo, vete al librito y mira a ver lo que me hizo usted el mes pasado. Entonces, o sea, no adrede, pero sí que alguna vez lo miro. No lo hago diario, ni muchísimo menos. Es más, cuando lo cojo para escribir algo, digo, ostras, esto no me acordaba yo. Y también este diario lo llevas para, digamos, inspiración creativa, porque, por ejemplo, muchos artistas y demás llevan siempre su libretita para apuntar ideas en cualquier momento. Llevo siempre, de hecho ahí llevo el metro, llevo como una especie de paletas de tejidos, llevo muchos como banderas de tejidos y siempre llevo el estuche lleno de pinturas y un librito chiquitín porque a lo mejor tengo mañana una prueba importante con una novia y entonces hemos hecho ahí un pequeño cambio y estaba yo dibujando los tirantes, ¿no? Y si cruzamos así, pero no es algo adrede, sino simplemente hoy llevo ese y mañana llevo otro, lo que llevo es papel, sí, básicamente. Que siempre estás preparada por si llega la inspiración que te pille con algo en la mano, ¿no? Cuando voy por la calle y a lo mejor veo enfrente una chica que me encanta su estilo, o sea, de hecho muchas veces los matices no es la prenda, sino es el todo, el cómo camina,
la combinación de los complementos. Cuando veo algo que me inspira mucho, a lo mejor no le hago foto como tal, o alguna vez lo he hecho también, en el tren lo he hecho, Claro. pero sí que estoy que envío un WhatsApp. Normalmente me lo envío, tengo un grupo que soy yo misma, Sí. y entonces le pongo a lo mejor zapatos negros combinación fresa. O sea, por ejemplo, Muy bien. lo que vea. Curioso. Interesante. Tenemos una pregunta que es un clásico también, que es la de ¿crees que el emprendedor nace o se hace? Sin lugar a duda se hace. Yo no pensé en emprender nunca. O sea, cuando era más joven no. Pero poco a poco se me despertó y tenía claro que lo quería hacer. Y es más, lo que os he comentado antes, para aprender, perder. O sea, no creo que la primera vez que uno emprenda, si sale mal, tengamos que tirar la toalla. Ni muchísimo menos. O sea, hay que coger carrilla, volver hacia atrás un poquito para coger impulso y volver a intentarlo. Y si en algún caso no sale bien, volver a intentarlo, porque yo estoy convencida de que la persona que emprende 2, incluso 3 veces, cada vez lo va a hacer mejor, porque tú cada vez vas adquiriendo mejores conocimientos. Sí, porque cada vez que la cagas, aprendes muchísimo. Literal. Te acuerdas. De hecho, de las grandes sacudidas, yo estoy convencida de que salen grandes cosas. Sí. Y, por ejemplo, según tu experiencia, ¿tú recomendarías antes de lanzarse a emprender, antes haber trabajado para otras personas en ese negocio o no necesariamente? Porque en tu caso, por ejemplo, por lo que nos contabas antes, yo creo que esa experiencia previa en otra empresa o en otras empresas ha sido vital a la hora de adquirir conocimientos, habilidades, experiencias y demás. Entonces, ¿tú crees que es recomendable antes de emprender Sí. trabajar para otras personas? Para mí es súper importante, de hecho creo que es necesario. O sea, si una persona va a lanzar una marca de cafés y tiene súper claro que su café es el mejor, pues yo veo súper importante meterse un mes, si hace falta, en Starbucks o en un par de cafeterías para tú saber el cliente, cómo le gusta el café, qué tipo de clientes hay, si lo quieren con azúcar, con miel. O sea, tú tienes que, digamos, hacer un estudio de empresas potentes, qué es lo que hacen, y diferenciarte mejorando algo. Ese pequeño clic, o sea, creo que es importante. Entonces, para mí ha sido muy importante trabajar dentro del grupo Inditex, porque además yo cuando trabajé en el grupo Inditex estaba en plena expansión, estaba creciendo. Entonces, yo pasé de sacar cajas de cartón con bolsas y alarmábamos nosotras en el suelo y atendíamos bailando, a llegar a llevar un iPod y simplemente lo pedías, venías. O sea, viví, digamos, todo ese crecimiento como digo yo, de un tiburón que hay actual, ¿no? Entonces, he aprendido de gente muy, muy, muy buena, y yo no podría comunicarme con mis clientas o no tendría los conocimientos que tengo de mil cosas, independientemente de mis estudios de diseño y patronaje, si no hubiera trabajado en Inditex. La atención al público es súper importante. Parece como que la gente que trabaja en comercio parece como que, digamos, que es como la última onda, ¿no? Que digo yo. Y para mí es súper importante. O sea, hace tanto, yo voy a un sitio y a mí me tratan bien, y un restaurante, tú vas a un sitio a cenar y la comida es exquisita pero el trato es malo, y tú te vas de allí y dices, bueno, sin más, simplemente es el nombre. Pero tú vas a un bar de siempre o un buen restaurante y a ti te tratan bien, y cuando sales de allí dices, yo voy a volver. Y yo, como curiosidad personal, ¿cómo es trabajar en ese pedazo de empresa que es Inditex? Porque imagino que, bueno, debe ser increíble. Entonces, bueno, tú que has estado dentro, algo que nos puedas comentar, porque, bueno, simplemente es una referencia, ¿no? Para mucha gente, ¿no? De esta empresa. Entonces, ¿cómo es estar ahí dentro? A ver, yo empecé siendo una niña. De hecho, yo entré en Inditex para pagarme los estudios de diseño, porque yo por aquel entonces entré en la privada. Y es que yo solo tengo palabras buenas. O sea, todo lo que pueda decir es muy bueno, a pesar de las cosas malas que hay dentro de la empresa. Pero al final las personas tenemos la capacidad de olvidar lo malo y quedarnos solamente con las cosas buenas. Claro. Tenemos ese don. Entonces, diré que aprender a trabajar con equipos tan grandes, mentalmente, te nutre muchísimo, muchísimo. Yo he aprendido, cuando abrieron la tienda Flagship de aquí de la calle Colón, que yo trabajaba en Bershka, yo estaba como, digamos, la formadora de coordinadoras por aquel entonces. Entonces, el gestionar, delegar, aprender, formar a gente que venía de fuera, para mí era súper enriquecedor. Y aparte, es lo que te digo, ganas capacidades a la hora de dirigirte a la gente, de exponer en público. Cuando hacíamos formaciones, el hecho de tener que ponerme delante de 100 personas era súper bueno. Aprendes a trabajar en equipo, aprendes sobre todo a escuchar, porque a lo mejor tú hay algo que no sabes hacerlo, pero tu compañera del final de la sección es una máquina.
Bueno, por no hablar de amistades, o sea, eso ya para mí Claro. es otro, digamos, y además es importante, o sea, parece como que dices, bueno, sin más, no, el hecho de los amigos que yo me llevo, yo tengo muy buenas amigas del grupo Inditex, que a día de hoy siguen siendo muy buenas amigas y hace muchos años que salí, para mí son como familia. Claro. Sí, Y totalmente. conocimientos a nivel de todo, o sea, caja, dinero, gestión de recibo de ropa, de potenciación de artículos, mejoras de artículos. Yo en ese caso era coordinadora y me dedicaba a potenciar los artículos que tenían mejores ventas, tenía todavía que potenciarlos más, y los que no eran tan buenos, potenciarlos todavía más. O sea, era como constantemente potenciar y hacer las prendas en las colecciones más atractivas. Qué bueno. Me imagino que todos esos consejos se fueron directamente a tu tienda física, ¿no? Supongo. Por supuesto. Además, Todos aprendizajes. yo tuve la suerte de aprender también cada vez que iba a Tordera, a Coruña y veía, como digo yo, a peces gordos, ¿no? Yo me empapaba. Claro. O sea, de todo, de todo. No con la visión de voy a emprender yo, porque sí que es cierto que hace años atrás yo no lo tenía claro, pero siempre tenía ahí como la espinita. Entonces yo siempre me gusta de cualquier persona que conozco, me da igual que sea el repartidor de Mercadona, que un chico que está en la lavandería. O sea, siempre hay algo que puedo sacar, siempre, porque luego lo puedo transportar, o sea, lo puedo llevar a mi, ya no solo a mi negocio, sino a mi vida, en cualquier ámbito. Claro. Interesante. Bueno, estamos llegando poquito a poco al final, se está pasando volando. Hay una de las preguntas o temas que nos gusta dejar un poco para el final, que yo creo que es muy interesante, y es, bueno, las personas que nos puedan escuchar, que estén pensando en emprender, que aún están ahí dudando y demás, ¿qué consejos o qué recomendaciones les darías? A ver, esto es una cosa que la digo mucho y las chicas que me conocen, sobre todo chicas que han emprendido, lo sabrán. Yo siempre animo a todas, digo mujeres en este caso, me dirijo al colectivo femenino, pero también masculino, siempre animo a todo el mundo a emprender. Todo el mundo que tenga la ilusión, porque no todo el mundo nace para emprender. O sea, hay gente que nace para estar trabajando y está súper feliz. De hecho, es una conversación que tengo muchas veces con mis amigas es que está muy acomodada, no tiene ambición por... Bueno, a lo mejor es que ella está acomodada, pero porque le gusta ese tipo de vida. Si es así feliz. Claro, no todo el mundo tiene por qué tener esa presión, porque el emprender tienes la presión constante de otras cosas, y los miedos, y no sé qué, y me irá bien, o sea, todo el mundo no tiene por qué tener esto. Pero yo sí que es verdad que quien lo tenga, como digo yo, esa chispita por dentro, que se lance 100%. O sea, que haga un pequeño estudio. Tampoco algo, para mí no es necesario algo súper exagerado por lo que hemos dicho antes, porque al final las cosas van cambiando. Sí que tengas claro que si pierdes, que puedes asumir esa pérdida, pero sí que animo a todo el mundo a lanzarse, a ir a los ayuntamientos, a meterte en la Generalitat, a buscar ayudas, a hablar con un asesor, a ser pesado. Yo siempre digo, a ser insistentes. O sea, yo a mi gestora la llamo y le digo, Laura, ¿qué tenemos? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Y hay algo, o sea, siempre. Porque al final, si no eres tú proactivo y te buscas tú las como digo yo, las cosquillas, nadie va a venir a llamarte a la puerta. Oye, mira, Tania, es que hay un desfile. No, si tú quieres ir a un desfile, busca tú los desfiles. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Y luego, pensando ahora, volviendo un poco más a matices, ¿dónde te gustaría estar con la tienda dentro de unos años? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Dónde te gustaría llevarla? ¿Cuál es ese pensamiento, esa situación ideal que seguro que se te ha pasado por la cabeza en los próximos años? ¿Qué te gustaría hacer? Pues a ver, lo primero, y además es una cosa que la tengo en mente y que la voy a llevar a cabo, me gustaría tener mi propio taller. Me gustaría cambiarme a una tienda un poquito más grande, que dije que no me movería, pero al final es limitarme y no me quiero limitar. Entonces me gustaría dentro de mi propia tienda tener mi taller, porque creo que es súper importante que cuando vengan las clientas yo tenga ese trato todavía más personalizado con mis confeccionistas. Y por supuestísimo me gustaría que Matices estuviera en otras grandes ciudades, como en este caso podría ser, por ejemplo, Madrid o Bilbao. Son dos ciudades que barajo muy mucho el llevar la firma. Sí. No abrir tienda como tal, porque sí que es cierto que esto es una cosa que Matices va a ser la tienda donde yo estoy, pero sí que tengo varias tiendas que el trato al cliente me gusta muchísimo y creo que por la zona además puede encajar muy bien la firma y me gustaría llevarla. Vale, o sea que sería comercializar tu marca a través de otra tienda, ¿no? Totalmente, sí. Lo que es la firma de mi colección, el trato personalizado a invitadas, siempre tendrán que venir a mi tienda. Sí.
Bueno, esto Interesante. no sé si va en relación, pero ¿algún proyecto nuevo para Este año, alguna iniciativa, alguna cosa que nos puedas En primicia, ¿no? que nos puedas compartir aquí. Pues a ver, lo del tema del taller y la tienda es una cosa que la tengo muy en mente. Todavía no tengo luz verde, entonces no quiero decirlo porque siempre dicen que si lo dices no se cumple. Pero sí que diré que el tema de las formaciones me ha gustado muchísimo, mucho, 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 mucho. Y es una cosa que tengo en mente y que creo que también voy a llevar a cabo. Me gustaría muchísimo ir a los coles, institutos, hablar con gente joven, porque yo recuerdo en aquel momento, poquito antes de salir de bachiller, es decir, no tenía claro si me quería meter en comunicación audiovisual, si quería hacer periodismo, si quería hacer diseño. Ay, me llegará por nota. Bueno, pues si no me llega, entonces me meto, o sea, como muy dispar, ¿no? Ideas muy dispares. Y creo que en ese momento a mí me hubiera gustado mucho que una persona, además en este caso que ha emprendido, viniera y me dijera, chicos, esto es la vida, te caes, te levantas, hoy puedes elegir diseño, pero no pasa nada, te cambias, luego puedes hacer derecho. Lo importante es que lo que vayas haciendo te haga feliz y que no vayas haciendo otras tareas por el camino. Entonces, sí que me gustaría mucho, es un proyecto que estoy ahí dándole forma, junto a otras mujeres emprendedoras, dar formaciones a gente joven. Me parece muy interesante. Sí. Sobre todo en un país donde, no sé si lamentablemente o no, cada vez los jóvenes quieren emprender menos. Entonces algo igual no estamos haciendo bien o no les estamos contando bien para que cada vez tengan más miedos y más frenos para emprender, cuando es otra vía muy, muy importante, ¿no? Entonces me parece una iniciativa muy, muy interesante, porque parece que, bueno, pues en general la gente joven, la gente que viene, prefiere, bueno, pues otro tipo de proyectos más estables, más opositar, otras cosas que son totalmente respetables, por supuesto. Pero bueno, también está bien, ¿no? Poner en valor el emprendimiento y animar a la gente joven a que lo intente. Sí. Y pruebe. O sea, que me parece en ese sentido una iniciativa muy, muy interesante. Creo que hace falta, la verdad, Sí, totalmente. entre la gente joven. Sí, también creo que es importante, o sea, de hecho importante, no creo que es la misión de la vida, mira lo que te voy a decir. O sea, el saber realmente cuál es tu don, que se te da bien. Es una cosa que hay gente que no lo sabe. Además es difícil Puedes estar, averiguarlo, ¿eh? total, creo que puedes estar toda la vida en búsqueda de... Y no necesariamente hay que buscarlo. Creo que la vida poco a poco te lo va regalando. Pero yo, por ejemplo, cuando era más joven, pues quería ser actriz o bailarina, cualquier cosa que yo hacía ballet, cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo de artista, que digo yo. Pero poco a poco la vida me ha ido llevando a la moda, que realmente era un mundo también muy potente, unido de la formación, el poder dar formaciones, hablar, transmitir la comunicación, y me di cuenta que haciendo, como digo yo, un pequeño meneo, podía tenerlo todo. Entonces creo que es importante también escucharse de vez en cuando. La gente últimamente estamos como muy conectados en las redes sociales y no observamos tanto como antiguamente. Pero antiguamente ibas al médico o ibas a la peluquería y no estabas con el móvil, estabas hablando con la de frente, con Lola, con María, y cómo te va, y no sé qué. Y adquirías como muchos conocimientos y te enriquecías de muchas palabras o experiencias de otras personas. A día de hoy, como estamos conectados con el móvil, tenemos la inmediatez y la información del móvil, pero realmente no escuchamos. Sí. Claro, la comunicación más personal, más humana. Entonces creo que el dar formaciones a gente joven para que ese don se les pueda despertar es guay. Me hace un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Y luego ya por último, Tania, que siempre también nos gusta que lo comentéis. Si alguien, oye, que cuando te escuche le interesa tu proyecto, quiere conocer más, quiere hablar contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Vale. Luego lo pondremos en la descripción del vídeo. Vale. Pues a ver, nos pueden encontrar en muchos sitios. En Instagram nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Pinterest, en TikTok, en nuestra web. Muy bien. Y me pueden encontrar en mi tienda física, que estoy en Puzol, a 2 minutos de la estación de Renfe. Muy bien. Muy bien, sí. Muy bien. Pues nada, pues ahí queda. Ahí queda, lo juntamos todo y para quien quiera encontrarte, pues ya sabe dónde localizarte. Vale. Tenemos. Pues nada, oye, Tania, ha sido un placer que hayas venido. De verdad, gracias, porque yo creo que ha sido todo muy interesante. Has dejado claves muy buenas y grandes consejos para gente que, oye, pues le mueva lo del emprendimiento. Y nada, oye, estás invitada para otra ocasión, si quieres, a contarnos cualquier otra cosa de tus proyectos, exacto, relacionados con el emprendimiento, pues siempre tenemos la puerta abierta. Así que nada, gracias por venir. Gracias, chao. Gracias.